Toño trabajaba con la cabeza agachada y los dedos curtidos por años de esfuerzo. Su taller, escondido entre las calles polvorientas de la colonia El Salate, no tenía letrero, ni logo, ni horario fijo, pero los vecinos sabían que ahí se arreglaban cosas que en otros lados daban por perdidas. No hablaba mucho, solo lo justo para decir qué necesitaba, cuánto iba a tardar y cuándo se podía pasar a recoger. Lo demás lo decía con las manos, precisas, firmes, pacientes. Su radio vieja sonaba siempre a boleros viejos, mientras la grasa se le metía por debajo de las uñas y el olor a aceite quemado se mezclaba con el sudor del día. Pocas personas sabían algo de su pasado. Algunos decían que había trabajado en Estados Unidos, otros que había tenido un accidente y por eso ya no hablaba tanto. Nadie lo sabía a ciencia cierta, pero todos coincidían en algo. Toño nunca decía que no. Si algo llegaba roto, él lo intentaba. Esa mañana, el calor ya empezaba a caer sobre el concreto cuando una camioneta blanca de última generación se estacionó frente a su taller. Era un modelo importado, con placas de la Ciudad de México. El contraste entre el vehículo reluciente y el taller oxidado era evidente. Del asiento del conductor bajó una mujer joven, con el cabello recogido en una trenza apretada y unas gafas de sol que le cubrían casi todo el rostro. Llevaba botas de seguridad, jeans sin una arruga y una camiseta blanca que no combinaba con la mugre del lugar. Camila Orozco, ¿tú eres el que repara motores imposibles?, preguntó, mirando alrededor con desconfianza. Toño solo asintió, limpiándose las manos con un trapo lleno de manchas viejas. Ella fue hacia la cajuela de la camioneta y sacó un motor extraño, cubierto con una lona. Lo arrastró hasta el suelo con esfuerzo, dejando que el metal crujiera contra el concreto. A este ya lo revisaron 3 ingenieros en la planta. Dijeron que está muerto, pero me dijeron que tú a veces haces milagros. Él se agachó para mirarlo sin tocarlo. Sus ojos, pequeños y oscuros, escanearon el diseño poco familiar. Si lo arreglas, dijo Camila con una risa entre burlona y desafiante, me caso contigo. Fue una provocación lanzada al aire, como quien lanza una piedra a un pozo sin fondo. Toño no respondió, solo se incorporó lentamente, limpió sus manos otra vez y asintió. Camila arqueó una ceja, sorprendida por la falta de reacción. Dio media vuelta y volvió a su camioneta. No creo que puedas, pero me encantaría ver cómo lo intentas. Cuando se fue, Toño se quedó solo, con el motor a sus pies y el eco de aquella promesa burlona flotando en el calor del taller. No sonrió, no se ofendió, solo caminó hacia sus herramientas y empezó a trabajar. Las primeras piezas cayeron sobre la mesa con un golpe seco. Toño desmontaba sin prisa, como si cada tornillo guardara un secreto. Afuera, la ciudad rugía con su ruido habitual, pero dentro del taller solo se oía el zumbido del ventilador y el roce metálico de las herramientas. No era un motor común, tenía modificaciones que claramente no venían de fábrica. Toño observaba los componentes con una mirada fija, casi nostálgica, como si cada parte le contara algo que él ya había vivido. Tomó una libreta vieja y empezó a dibujar. No números, no fórmulas, solo formas, líneas y puntos de presión. Mientras tanto, en una sala de juntas con aire acondicionado en la planta automotriz de Camila, algunos ingenieros revisaban en sus tablets los reportes técnicos. ¿Y de verdad se lo diste a ese mecánico de barrio?, preguntó uno, con tono de burla. Camila ni levantó la vista. No va a poder con eso. Pero me intrigó ver si tiene al menos la dignidad de decir, no puedo. Los demás rieron. Uno de ellos, el jefe de proyectos, soltó sin pensar. Con lo que cuesta ese motor, podrías habérselo dado a un laboratorio, no a un taller sin nombre. Precisamente por eso, quiero que fracase donde todo el mundo puede verlo, respondió ella en tono seco,
aunque algo en sus ojos la delataba. No era solo burla, había otra cosa, quizá una rabia antigua. De vuelta en el taller, Toño seguía trabajando. El motor tenía partes quemadas, piezas incompatibles y hasta un pequeño sensor alterado a propósito. No parecía un simple fallo, parecía una trampa, pero él no preguntó, no se quejó, solo desmontó, analizó, registró, y al llegar la noche, encendió la lámpara de escritorio, tomó un café frío de una taza sin asa y se quedó despierto hasta que los ojos comenzaron a cerrarse solos. A la mañana siguiente, una figura familiar se asomó por la puerta del taller. Era Chava, un niño de 11 años que a veces pasaba por ahí a dejar mandados o a mirar cómo trabajaba el señor Toño. ¿Ese motor es de carreras?, preguntó, curioso. Toño solo le hizo un gesto para que se acercara. Se ve complicado. ¿Sí lo vas a poder arreglar? Toño no respondió. Señaló un cable suelto y le entregó una llave. Chava sonrió como si le hubieran dado un secreto. Esa tarde, Camila volvió. Solo por curiosidad. Solo para ver hasta dónde llegaría la farsa. Lo que encontró fue inesperado. El motor ya estaba casi totalmente desmontado. Sobre la mesa, cada pieza tenía su lugar. El motor muerto estaba respirando. Camila apretó los labios, no dijo nada, pero por primera vez dudó. Los días siguientes transcurrieron con el mismo ritmo, calor sofocante, olor a aceite y un hombre que no hablaba, pero lo observaba todo. El motor seguía sobre la mesa, dividido en piezas, como un rompecabezas sin instrucciones. Camila no volvió, pero envió a uno de sus técnicos, un tipo joven, engreído, con lentes oscuros y una sonrisa sobradora. Se presentó como Iván, aunque nunca esperó que Toño recordara su nombre. «Vengo a ver si sigues jugando a ser ingeniero», dijo mientras masticaba un chicle ruidosamente. Toño ni lo miró. Solo siguió limpiando una válvula como si fuera de cristal. «¿Sabes cuánto cuesta ese motor?», insistió Iván. «Más de lo que ganas en un año. Si lo descompones más, te vamos a cobrar hasta el polvo». Chava, que barría el taller en silencio, se detuvo y apretó la escoba. Miraba a Toño con los ojos bien abiertos, esperando alguna reacción. Pero Toño solo dejó la válvula a un lado, limpió sus manos con calma y se acercó al motor. Lo encendió por un segundo. Un leve zumbido, apenas perceptible, recorrió el metal. Luego se apagó de nuevo. El silencio que siguió fue incómodo. Iván dio un paso atrás, tragando saliva. «No lo toques más. Voy a reportarte». Y sin más, se marchó. Pero antes de cruzar la puerta giró con una mueca burlona. «Y si de verdad piensas que vas a casarte con la ingeniera, mejor busca un traje de payaso». Esa noche, Toño no cenó. Solo se sentó en la parte trasera del taller mirando al cielo nublado. El ruido lejano de una fiesta en la colonia llegaba como un eco difuso. Chava apareció con una bolsa de pan dulce que había guardado del desayuno. «No le hagas caso, Toño. Ese tipo solo habla porque tiene miedo. Tú sí sabes». Toño no dijo nada, pero le pasó un tornillo brillante al niño. Chava lo tomó como si fuera una medalla. Mientras tanto, en su departamento en el centro de Guadalajara, Camila estaba inquieta. Revisaba fotos técnicas del motor en su tablet, ampliando y reduciendo detalles sin saber bien qué buscaba. Recordó a su padre, muchos años atrás, señalando con orgullo un plano mecánico mientras ella apenas entendía lo que veía. «No es cuestión de estudiar más, es cuestión de mirar diferente», le había dicho él. Pero mirar diferente era justamente lo que no podía hacer ahora, porque algo en Toño le provocaba una incomodidad que no sabía nombrar. No era rabia, no era burla, era duda. El cuarto día comenzó como los demás, pero algo en el aire había cambiado. El cielo estaba encapotado, el calor era húmedo y pegajoso, y el taller olía a metal caliente y expectativa. Toño había conectado ya más de la mitad del sistema eléctrico del motor. Era un trabajo delicado, de precisión milimétrica.
Había reemplazado sensores, rearmado la distribución de energía y corregido errores que claramente habían sido provocados a propósito. Aquel motor no había fallado por accidente, lo habían saboteado. ¿Para encubrir algo? ¿Para dejar a alguien mal? No lo sabía y no preguntó. A media mañana, Camila apareció sin avisar. Entró al taller como si no quisiera estar ahí, pero sin poder evitarlo. Vestía diferente, más informal, aunque su presencia seguía imponiendo. Llevaba una carpeta en la mano, pero no la abrió. ¿Hasta dónde llegaste?, preguntó sin saludar. Toño le mostró con un simple gesto que el motor ya estaba montado de nuevo, aunque sin encender aún. Ella se acercó, observando los detalles, y frunció el ceño. Esto no está como en el plano original. Toño tomó una hoja vieja donde había dibujado a mano un nuevo diagrama. Camila lo miró y por un segundo no dijo nada. Esto no debería funcionar así, pero hizo una pausa, tragando saliva. Esto tiene sentido. Era la primera vez que su voz no sonaba altiva. Sonaba sorprendida, como si, por primera vez, estuviera viendo a Toño sin el filtro del prejuicio. Pero ese instante se rompió cuando Iván apareció por la puerta, esta vez acompañado de 2 ingenieros más. Traían celulares en la mano y cámaras encendidas. «Vamos a ver el show del milagrero», bromeó uno, mientras el otro ya estaba grabando. Camila no dijo nada. No los había mandado llamar, pero tampoco los detuvo. El ambiente se tensó. Toño, sin hablar, giró una válvula, ajustó un par de perillas y respiró hondo. Luego presionó el botón de encendido. El motor rugió, no como una explosión, sino como un despertar. Vibró estable, constante, limpio. Un milagro técnico, nacido en un taller polvoriento. Por un instante nadie dijo nada, solo se oía el motor, vivo, completo, hasta que Iván estalló en una carcajada sarcástica. «Pues mira tú, el mago lo hizo», gritó. «¿Y ahora qué, Camila? ¿Te casas con el mecánico?». Las risas fueron inmediatas. Uno de los ingenieros lo grababa todo. Otro lanzó: «Que preparen los anillos, ¿no?». Camila se quedó paralizada. No respondió, no defendió a Toño, no negó, pero tampoco afirmó. Solo sonrió, de forma vaga, y bajó la mirada. Ese fue el momento, el instante exacto en que algo se rompió. Toño apagó el motor, sin rabia, sin palabras. Solo se quitó los guantes, los dejó en la mesa y se alejó hacia el fondo del taller, sin mirar a nadie, como si el rugido del motor le hubiera quitado algo en lugar de devolvérselo. Esa noche, Chava lo encontró sentado en la banqueta. No había luces prendidas, ni radio, ni herramientas en la mano. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Toño no respondió, solo miró al cielo nublado, y por primera vez se sintió verdaderamente solo. Al día siguiente, el taller de Toño amaneció con algo que nunca antes había tenido. Atención, una nota breve en redes sociales, acompañada del video grabado por los ingenieros, se volvió viral en cuestión de horas. El mecánico de barrio que encendió el motor imposible y al que le propusieron matrimonio por burla. Las reacciones iban desde el asombro técnico hasta la risa cruel. «¡Que le den el anillo! ¿Y la boda para cuándo? ¿Qué nivel de ilusiones rotas?», se leía en los comentarios. Camila, al ver el video circular con su voz en tono burlón diciendo «Si lo arreglas tú, me caso contigo», sintió una punzada en el pecho. No por el escándalo, sino por algo más íntimo, más incómodo, la forma en que ella misma se había escuchado, la risa, la mirada, el silencio cuando Toño necesitaba dignidad, no espectáculo. Intentó llamarlo, no contestó. Mandó un correo desde su cuenta laboral. Ninguna respuesta. Entonces fue en persona. Cuando llegó, Chava estaba en la entrada del taller, sentado en una caja rota, como un guardián silencioso. «No quiere hablar con nadie», dijo el niño, sin levantar la vista.
Solo quiero explicarle. No quiere explicaciones, interrumpió Chava, esta vez mirándola directamente. Usted se rió con todos. Se quedó callada cuando se burlaron. ¿Qué quiere ahora? Camila tragó saliva. Nadie le había hablado así en mucho tiempo. No desde su padre, muchos años atrás, cuando aún creía que podía confiar en su criterio. Se fue sin insistir. Esa misma noche, una camioneta blanca del corporativo se estacionó en la calle del taller. Bajaron 2 ejecutivos. Traían un portapapeles, una carta de oferta y una sonrisa falsa. Querían contratar a Toño, no como mecánico, como asesor técnico en una división experimental. Tu solución nos ahorra miles. Queremos que te unas al equipo. Pero Toño no los dejó terminar. Tomó el documento, lo dobló sin leerlo y lo colocó sobre el motor que había reparado. Después, con una calma inexplicable, dijo apenas una frase. No trabajo con quienes se ríen mientras humillan. Ellos intentaron argumentar, explicar que era un malentendido, que el video ayudó a mostrar su talento, que todo el mundo hablaba de él. Ya hablaron, ahora cállense, dijo esta vez con firmeza. Los ejecutivos se fueron, y con ellos cualquier esperanza de fingir que no fue para tanto. Más tarde, en su departamento, Camila se sentó sola frente a su laptop. Abrió un archivo que llevaba años sin tocar. Un proyecto personal que había abandonado cuando decidió seguir subiendo en la empresa a cualquier costo. Planos, ideas, diagramas que alguna vez creyó que la harían distinta. Y entonces pensó en Toño, no por el motor, sino por el silencio, el suyo y el de él. Y entendió que no era solo un mecánico. Era un espejo, uno que la había obligado a ver en quién se había convertido. En el taller, Toño guardó sus herramientas en una caja de madera, no porque se rindiera, sino porque había entendido que lo que rompieron no era el motor, era la dignidad. Y esa no se arregla con tornillos. 3 días pasaron sin que Toño abriera el taller. Los vecinos empezaron a murmurar. Algunos pensaban que se había ido, otros que lo habían contratado en la capital. Pero Chava sabía la verdad. Toño seguía ahí adentro, en silencio, arreglando algo que no se veía. Una tarde, mientras el sol se escondía entre los techos de lámina y las bardas de concreto, una señora mayor llegó al taller con paso lento. Llevaba un sobre en la mano y una mirada conocida, la de quien ha visto demasiado, pero no lo dice todo de golpe. Chava la reconoció. Era doña Elena, la señora que vivía al final de la calle y que cada diciembre le llevaba tamales a Toño sin cobrarle un peso. ¿Está bien?, le preguntó al niño. Chava asintió, pero no sonrió. Ella se sentó en una silla junto a la entrada y después de un rato murmuró: la gente cree que Toño siempre fue así, callado, cerrado, solo, pero no lo conocieron cuando llegó. Chava la miró con atención. Nunca la había oído hablar tanto. Tenía una hija pequeña. Se llamaba Mariana, dijo con la voz quebrada, y una esposa que se llamaba Laura. Vivían en otro estado, pero un accidente en la carretera lo cambió todo. Chava no parpadeó. Después del entierro, Toño llegó aquí. No habló por semanas, solo trabajaba, hasta que un día un motor viejo le devolvió la calma. Desde entonces no volvió a hablar de ellas, ni una sola vez. El niño sintió un nudo en la garganta. ¿Y nadie lo sabe? Nadie pregunta, y él no explica. Esa noche, Camila fue una vez más al taller. Esta vez no llevaba papeles, ni pretextos, solo una libreta pequeña. Cuando llegó, la encontró abierto por primera vez desde el incidente. Toño estaba de pie junto al motor, desarmándolo de nuevo. No por necesidad, por limpieza, por despedida. «No vengo por el motor», dijo Camila en voz baja. Él no respondió, pero no la echó. «Vengo porque fui parte de lo que te rompió, y porque entiendo que arreglar un motor no fue lo difícil». Toño levantó la vista por primera vez. «Sé lo que perdiste», añadió ella con suavidad, «y sé que eso no se repara». Silencio.
Yo también perdí algo, continuó. No fue un accidente, fue lento. Me fui volviendo alguien que no escucha, que no mira, que se ríe cuando debería callarse. Y tú me hiciste darme cuenta. Toño bajó la mirada. Una lágrima solitaria, casi imperceptible, rodó por su mejilla. No hizo ruido, no fue dramática, pero pesaba como todo lo que no se dice. Camila le extendió la libreta. Era su proyecto antiguo, lleno de ideas y planos que ella misma había dejado morir. Tal vez no quieras trabajar para la empresa, pero podríamos trabajar en esto, tú y yo, como iguales, sin cámaras, sin promesas ridículas. Toño la miró, no asintió, no habló, solo tomó la libreta, la abrió y comenzó a dibujar. Y en ese trazo silencioso, algo comenzó a recomponerse. La noticia de que Toño había rechazado el contrato de la empresa no tardó en llegar a las oficinas centrales. Pero lo que nadie esperaba fue lo que vino después. Un reporte técnico interno filtrado desde adentro que revelaba que el motor experimental sí había sido saboteado y que la falla no era accidental. Lo que Toño había descubierto con sus manos, otros lo confirmaron con cifras. Camila leyó el informe en silencio, con el ceño fruncido. Había nombres conocidos involucrados, firmas, correos ocultos, y entre los implicados, Iván. La indignación subió como fuego lento. Ya no se trataba solo de una burla personal, era un sistema entero que operaba bajo arrogancia, encubrimiento y conveniencia. Y Toño había sido el blanco perfecto, invisible, sin voz, sin título, pero demasiado capaz como para ignorarlo. Esa misma tarde, Camila presentó su renuncia. No lo discutió, no lloró. Solo dejó el folder sobre la mesa del director general y dijo: «No me quedo en un lugar donde el talento se usa, solo si viene con corbata». En el Salate, el taller de Toño seguía igual por fuera, pero algo había cambiado por dentro. Camila iba cada mañana, sin uniforme ni jerarquía, solo con una mochila, una libreta y el deseo de escuchar. Toño la dejaba estar. A veces compartían dibujos, a veces discutían soluciones. Y en algunas tardes simplemente trabajaban en silencio, cada uno desde su rincón. Pero no todo era tranquilidad. Una mañana, Iván llegó de nuevo, esta vez sin cámaras, sin chicle, sin bromas. «Quiero hablar contigo», le dijo a Toño, de pie frente a la entrada polvorienta. Toño lo miró desde lejos, sin invitarlo a pasar. «No me interesa disculparme», dijo Iván, bajando la mirada. «Sé que no alcanza, solo vine a decirte que ya me echaron y que me lo merezco». Toño no reaccionó, solo volvió a su banco de trabajo. «¿Sabes qué fue lo peor?», insistió Iván. «No fue perder el puesto, fue ver cómo todos sabíamos que tenías razón y nos callamos. Porque tú no tienes un diploma, no tienes un nombre, no tienes escudo». Se giró para irse, pero antes de cruzar la puerta se detuvo. «Gracias por arreglar el motor, pero más que eso, gracias por no volverte como nosotros». Silencio. Camila lo observó desde un rincón. Y por primera vez sintió algo que no había sentido antes en toda su carrera: admiración profunda, por alguien a quien nunca había sabido mirar. Esa noche, en el taller, Toño encendió la vieja radio de boleros. Camila le ofreció un café y se sentó a su lado. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó ella. Toño tomó una hoja nueva, limpió su lápiz y comenzó a diseñar algo desde cero. «Lo que sigue», dijo con voz ronca, lenta, como si le costara salir, «es que construyamos lo nuestro, sin pedir permiso». Y Camila sonrió, no porque él hablara, sino porque finalmente lo escuchó. Pasaron 6 meses. En el mismo terreno polvoriento donde antes había un taller sin letrero, ahora se alzaba una pequeña nave metálica, aún sin pintar del todo, pero con ventanas amplias, bancos nuevos y planos pegados en las paredes. No era una empresa, no era un centro técnico, era otra cosa, algo que no tenía nombre aún, pero ya tenía alma.
Toño y Camila juntos habían empezado a construir desde cero un espacio donde la experiencia callejera y el conocimiento académico no se contradecían, se escuchaban. No importaba si sabías leer planos o si solo sabías escuchar los sonidos de un motor con los ojos cerrados. Lo importante era querer entender. Aquel proyecto olvidado que Camila había guardado por años en su libreta, ahora era real. Una idea de innovación inclusiva, con tecnología de bajo costo, aplicada a transporte comunitario y motores reutilizados. Y lo que muchos llamaban un taller raro, empezaba a recibir visitas de universidades, pequeños emprendedores e incluso excompañeros de Camila, esta vez en calidad de aprendices. Pero Toño no cambió. Seguía llegando temprano, seguía con las manos manchadas de grasa y seguía hablando poco, aunque de vez en cuando cruzaba una palabra breve con quien se la ganaba con respeto. Un día, Chava, ya más alto, con la voz cambiando y las manos firmes, presentó su primer modelo de motocicleta adaptada con piezas recicladas. «¿Qué te parece?», le preguntó a Toño nervioso. Toño lo miró, la revisó con detalle y solo dijo: «Funciona». Chava sonrió como si le hubieran regalado el mundo entero. En la inauguración oficial del nuevo espacio, muchos esperaban un discurso. Camila lo dio, firme pero sencilla. Agradeció a quienes creyeron y también a quienes no, porque eso los obligó a hacerlo distinto. Después, todos miraron a Toño, esperando al menos una frase. Él tomó el micrófono, lo sostuvo un momento y luego simplemente lo dejó sobre la mesa. «Prefiero que vean lo que hacemos», dijo, mirando directo a todos. «Hablar, ya hablaron ustedes mucho». Las risas fueron suaves, respetuosas. Esta vez no hubo burlas, solo admiración. Esa noche, ya sin luces ni visitas, Toño y Camila se quedaron solos, sentados sobre una llanta vieja, mirando el cielo despejado. «¿Te acuerdas cuando dijiste que si arreglabas el motor, me casaría contigo?», dijo ella con una sonrisa suave. Toño no respondió de inmediato, solo la miró con una mezcla de ironía y ternura. «No arreglé el motor, arreglamos otra cosa». Camila bajó la mirada, respiró hondo y lo tomó de la mano. No hubo boda, ni vestido, ni fiesta. Pero al día siguiente, cuando Camila lo presentó en un foro como su socio fundador y diseñador principal, frente a una sala llena de expertos, algo cambió para siempre, porque en ese momento, frente a todos los que alguna vez lo ignoraron, Toño fue visto, finalmente, y no por el motor, sino por lo que había dentro de él.